Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso y el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes poco, un poco de mi investigación que he estado realizando para esta asignatura, seminario de tesis doctoral. El título de esta actividad es Implicaciones sociales de garantizar la identidad sexogenérica como un derecho humano fundamental. El presente trabajo se va a orientar en abordar el derecho humano a la identidad sexogenérica de las personas que viven dentro del espectro trans y de las personas no binarias. Eh, es de particular atención, de interés, considero que público en general, las personas que viven o se identifican a sí mismas, tanto como transexuales como personas no binarias, en su cotidianidad enfrentan una serie de barreras y bloqueos para vivir plenamente su derecho a la libre realización y a vivir armónicamente su identidad personal, tanto en los espacios públicos como en lo privado. Y por esta razón, a lo largo de todo el transcurso de este doctorado, pues he estado interesado en conocer acerca de el proceso que ha llevado desde la despatologización de la conducta, bueno, lo que se consideraba la conducta de la disforia de género, hasta llegar al momento en que en México se están realizando eh, esfuerzos notables por parte de las comunidades de las minorías y de las periferias de las identidades sexuales y de las orientaciones sexuales de género para que todas, todos y todes alcancemos una plena eh, un pleno reconocimiento de nuestros derechos humanos universales, centrándonos principalmente en la identidad sexogenérica ante el colectivo, ante la vida pública, ¿no? Y la pertinencia que tienen ante esto el reconocimiento por parte de las instituciones públicas. Entonces, pues aquí tenemos en el resumen de esta actividad que es urgente, necesario cambiar la concepción reinante de la sociedad, pero sobre todo entre las autoridades gubernamentales, en lo que refiere a la condición de las personas transgénero, transexuales y no binarias, con el fin de reconocer como una más de las variantes de la condición humana y así respetar, proteger y promover sus derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad personal, lo que incidirá de manera importante en su acceso a la salud, al bienestar, al desarrollo humano y social y por tanto a la mejora de la calidad de vida. A ello, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las personas transexuales, transgénero y no binarias es fundamental con la finalidad de permitirles el acceso a la seguridad jurídica y, en consecuencia, al ejercicio pleno de su ciudadanía. Tenemos aquí que la persona cisgénero, eh, la persona heterosexual cisgénero, no enfrenta a lo largo de su vida las mismas barreras que enfrenta una persona transgénero o no binaria. Al concordar su género con
la identidad asignada al momento de nacer, eh, desarrolla su vida y am, sí, toda su vida sin enfrentarse al dilema, sin enfrentarse al problema de que al no coincidir su identidad, el sexo asignado al momento de nacimiento con su identidad de género, eh, no hay una correspondencia entre ambas, y cuando la persona logra ser congruente entre su propia expresión de género y su identidad sexual, se tiene la barrera burocrática del reconocimiento institucional por parte del Estado. Entonces, aquí esta barrera es un privilegio, más bien, la persona heterosexual y cisgénero no, o mejor dicho, tiene el privilegio de no tener que enfrentar esta situación del reconocimiento ante el Estado en su identidad y en su identidad sexual y su identidad genérica. Cosa que no es así con las personas no binarias y transexuales. Entonces, el Estado debe garantizar el reconocimiento de la identidad de estos grupos minoritarios y en ocasiones hasta marginales para que se pueda garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, el acceso a los servicios y también el pleno ejercicio de su ciudadanía. ¿Vale? Porque entonces nos encontramos aquí que la población no se ajusta al sistema jurídico legal genérico o está restringida al sexo o al sexo asignado al momento de nacer dentro de este sistema bigenérico, no reconoce o invisibiliza a la población que vive y se identifica de esta manera, ¿no? Entonces, esta situación hace que sea imperioso y necesario que se legisle en favor de estas personas que no están viviendo en plenitud sus derechos humanos y su ciudadanía. ¿Vale? Van a tener problemas al momento de querer ejercer una profesión, van a tener barreras al momento de querer ejercer sus derechos sucesorios, al derecho de a contraer matrimonio, formar una familia, los derechos de tránsito, tanto local como internacional, eh, al acceso a la salud pública, el acceso a ser reconocido dentro de la participación social pública con el género en el cual se autopercibe. Entonces, estas barreras eh, son una limitante para el pleno ejercicio de las garantías individuales y de los derechos humanos de toda esta población. Ahora, la intención de este trabajo es indagar, conocer entre las personas que se identifican a sí mismas como transexuales, transgéneros o no binarias o también no conformes con cómo, 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 cómo impactaría en su cotidianidad y en su calidad de vida ser reconocidas, reconocidos o reconocides de la forma, bueno, de manera institucional, no en la vida pública, sino de manera institucional, cómo se autoperciben, cómo se autoexpresan o cómo se expresan en lo que respecta en sexo y género. Entonces, se vive en nuestro país, en la cotidianidad, una discusión pública
en ocasiones raya en los absurdos y que no deberían de limitar y mucho menos incidir en los derechos que las minorías del colectivo queer o del colectivo conocido mejor como el LGBT, LGBTIQ más, em, con respecto al ejercicio de los derechos fundamentales que están garantizados tanto por la Convención Internacional de los Derechos Humanos como por las garantías individuales expresadas en la Constitución. Entonces, se vive un debate público sobre, bueno, que yo veo que es como un agujero de gusano que no lleva, de conejo, que no lleva a ningún lado. Y lamentablemente eh, esta situación genera un ambiente de violencia y de incertidumbre, mejor dicho, perpetúa ese ambiente de violencia y de incertidumbre en el cual las personas del colectivo queer, pero sobre todo dentro de este colectivo, las personas transgénero y no binarias, mantiene o las perpetúa en una marginalización y en una invisibilización de la cual el Estado es cómplice, porque el Estado no legisla en beneficio de su identidad, de su expresión, no garantiza su derecho a expresar y manifestar su propia identidad. Entonces, aquí nos encontramos ante un serio problema y lo vimos muy recientemente con el homicidio, ¿sí? El homicidio del magistrade Osiel Baena, que vimos la reacción la reacción tanto del colectivo, del propio colectivo, como de la opinión pública, pero también de los grupos de presión social y también de algunos representantes funcionarios públicos que se pronunciaron al respecto y muchos de los cuales con una eh, latente aversión hacia la figura, hacia la persona del magistrado. Menciono nada más como un ejemplo para explicitar el señalamiento, la caricaturización de la persona que no se encuentra eh, conforme, y de esta palabra queda muy limitada, y ahorita vamos a ver que en uno de los capítulos de este trabajo hablamos de la limitación del lenguaje, la barrera del lenguaje. Pero eh, tal vez no sea la palabra conforme, sino más bien la incorrespondencia entre el sexo asignado al momento de nacer y la identidad de género, sea esta la opuesta a la asignada, o sea esta una diferente dentro de este sistema de dos géneros, eh, sufre el señalamiento, sufre la burla, la discriminación, sufre tácitamente el odio público y supongo que privado, para atreverse a expresar esa no conformidad. Entonces, ante esta población que ha sido marginalizada e invisibilizada a lo largo de décadas, es sumamente importante que el Estado manifieste su obligación moral y civil con esta población, con esta ciudadanía que vive
dentro de los atropellos, dentro de la invisibilización, del no reconocimiento, dentro de la marginalización, dentro de la falta de representatividad en los espacios públicos, dentro de el acoso mediático, el acoso institucional, el acoso escolar y la única forma de dar solución a esta situación pues, es mediante la garantía del Estado, no solo la legislación, sino que el Estado garantice de manera constitucional el derecho a la identidad sexogenérica de esta población. Entonces, la pregunta de investigación de esta actividad nos dice que, bueno, las personas pertenecientes a minorías socialmente marginadas a causa de su expresión pública de género, que no se adecua a la normatividad social, deberán reivindicar su dignidad humana, reconocerse su identidad sexogenérica como un derecho reconocido y legitimado por las legislaciones aplicables por el Estado. Y bueno, aquí la investigación, ¿de qué forma incluir explícitamente el derecho a la identidad sexogenérica como derecho humano universal contribuye a la reivindicación de la dignidad humana? Entonces, la pregunta que se le realizó a personas pertenecientes al colectivo del espectro trans y no binarias es qué tanto impactaría en su vida el hecho de ser reconocidos públicamente y sobre todo jurídicamente por el Estado con su identidad sexogenérica en la cual se expresan. Ahora, ¿cómo nos justificamos? Bueno, México o el marco legal vigente de nuestro país sustenta que México es una nación pluricultural y socialmente compuesta por diversos grupos y a lo largo de la historia de nuestro país se ha visto cómo se ha ido reivindicando a cada uno de estos grupos. Lo vimos en el siglo pasado con la reivindicación del derecho de las mujeres a la igualdad. A finales del siglo pasado y a principios de la reivindicación de las comunidades de los pueblos indígenas. Y en estas últimas 2 décadas vemos la reivindicación de los grupos de las minorías sexuales. Los grupos pertenecientes al colectivo gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, asexual, queer y más. Entonces, ante esta reivindicación de los derechos de las minorías sexuales, hubo una fuerte, el movimiento lésbico gay tuvo una fuerte representatividad en nuestro país y patente de esto es el reconocimiento al derecho del matrimonio de las personas gays y bisexuales. Sin embargo, dentro de este movimiento, dentro de este colectivo y sobre todo dentro de la lucha social, el grupo más marginado o más excluido fue el grupo de las personas del espectro trans, las personas no binarias, que han quedado al margen y en ocasiones en la misma exclusión dentro de las luchas de las reivindicaciones del colectivo. Eh, sí ha habido avances en materia de derechos humanos, ha habido avances en materia legal y jurídica, pero queda pendiente la causa de este colectivo dentro del activismo social y de la lucha por la equidad y la igualdad, pero sobre todo también la lucha por el reconocimiento equitativo por parte del Estado. Y en muchas ocasiones el discurso contrario, el discurso conservador, uh,
pretende justificar que todo eh, este activismo y toda esta lucha por la equidad de derechos es la imposición de ciertos privilegios para la comunidad del colectivo LGBTTIQ y más. No es así. No se busca que se goce de derechos o de privilegios que sí gozan otros grupos, sino que se busca la persona que se identifica a sí mismo como transexual o persona que se identifica a sí misma como no binaria pueda ejercer libremente y con las mismas facilidades los mismos derechos que tiene una persona cisgénero heterosexual. Porque no se trata de un grupo de segunda categoría o de segunda ciudadanía, sino que se trata de personas y ciudadanos, seres humanos, que igual participan de las obligaciones públicas, políticas, militares, eh, este, ah, de pago de impuestos, de pago de servicios, que el resto de la población. Entonces, si hablamos bueno, en el documento se menciona sobre la noción de la justicia, entonces es justo también si la ciudadanía posee las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, se va a acceder a los mismos derechos sin ningún tipo de barrera, ¿no? Tenemos el ejemplo también del magistrado Ciel, que tuvo que realizar un proceso administrativo para que el registro civil le reconociera como persona no binaria. Y posteriormente lo mismo tuvo que ocurrir ante otras instituciones para que se le reconociera en sus grados académicos, se le reconociera en su pasaporte, se le reconociera en su INE, con la identidad sexogenérica con el cual se identificaba. Entonces, ¿por qué una persona no binaria, una persona transexual, tiene que optar por estos procedimientos jurídicos y administrativos o tiene que verse sometido a transitar por estos procesos burocráticos por el simple hecho de desear que el Estado le reconozca su identidad sexogenérica? Cuando una persona cisgénero heterosexual no tiene que hacer ningún tipo de eh, uh, trámite o procedimiento administrativo o jurídico para que se le reconozca en su identidad, en su expresión de esta identidad. Y si bien los organismos internacionales unan por las minorías sexuales y las personas del colectivo LGBTIQ y más, no se especifican en los acuerdos internacionales, al menos las personas no binarias. Sí se hace fuerte mención de las personas transgénero, el grupo que ha quedado históricamente excluido han sido las personas no binarias. Entonces, el objetivo de esta presente trabajo de investigación es explorar, describir y analizar las implicaciones de reconocer la identidad sexogenérica como un derecho humano universal mediante un análisis de los postulados de la ética social kantiana, la dignidad humana, la legislación vigente y la doctrina de los derechos humanos universales. Objetivos específicos, bien explorar las implicaciones sociales individuales de reconocerse a sí mismo o a sí mismo, a sí misma, a sí mismo, acorde al género del cual el individuo se autopercibe e identifica en su cotidianidad e intimidad. No solo en ambientes seguros y controlados, sino en espacios públicos en los cuales la norma explícita gira en torno al discurso social y cultural en el que el discurso, el constructo social es la norma y analizar los resultados arrojados por la herramienta de la investigación
para poder describir cuáles serían las implicaciones en la vida de un individuo de poder expresarse en los espacios públicos y en los marcos institucionales regulados por la legislación vigente, con la identidad sexogenérica en la cual se autopercibe e identifica en su cotidianidad e intimidad. Describir las generalidades de cómo impactaría en la vida del individuo el poder expresarse en los espacios públicos y en los marcos institucionales regulados por la legislación vigente con la identidad sexogenérica en la cual se autopercibe e identifica en su cotidianidad e intimidad. No, señores conservadores y de la vela perpetua, no estamos hablando de instituciones privadas, estamos hablando de los espacios públicos, los espacios regulados por la ley, por la Constitución y financiados y administrados y eh, pagados por los impuestos de toda la ciudadanía, ¿vale? Ok. Analizando en el marco teórico, bueno, pues se revisa la teoría. Aquí es sumamente interesante, a mí fue de verdad uh, algo sumamente enriquecedor revisar la bibliografía de la segunda mitad del siglo pasado, en la cual se parte de la patologización de la transexualidad, y ni siquiera hablar de el no identificarse como con alguno de los dos géneros, o de los dos sexos, perdón, eh, cómo va transitándose, se le encuentra como psicopatología, como, como desviación, como, en fin, no ver todo este proceso de despatologización hasta llegar en este siglo a la lucha y la búsqueda no solo por la despatologización y la libertad, sino porque el Estado intervenga y garantice esa libre expresión de la identidad y de la personalidad. En fin, millones de personas a nivel del mundo viven esta incorrespondencia entre el sexo biológico y la percepción del género. No vamos a ahondar ni a profundizar en teoría del género, porque, bueno, sería también, creo que eso sería tema para otra investigación, sino vamos a enfocarnos en la relación entre el sexo que el Estado asigna por medio de los instrumentos jurídicos legales, estatutarios, para tal fin, y la no correspondencia que el individuo pueda manifestar a lo largo de su vida, ya sea como persona trans o como persona no binaria. Entonces tenemos que estas diferencias entre las condiciones del sexo y género pues, nos abren a todo este abanico de colores que conocemos como el colectivo LGBTIQ y más. Lamentablemente, las personas transexuales y no binarias son quienes quedan más al margen dentro de todo este eh, proceso de reconocimiento. También se tiene la barrera del lenguaje cuando hablamos de estas subjetividades, porque a veces es difícil enunciar las categorías y las percepciones que se tienen con respecto a las sutilezas que no alcanzan o son insuficientes al momento de enunciar o al momento de nombrar la experiencia vital que está teniendo un individuo con respecto a su sexo y su identidad genérica. Entonces, no por el hecho de que no existan palabras en el lenguaje, los conceptos suficientes, es justificación para que la ley invisibilice o no reconozca los derechos de la persona o la persona que está teniendo una experiencia particular en su expresión de su género y de su sexo. Y esto pensando en las implicaciones
de sus derechos humanos universales, como sus derechos reproductivos, como sus derechos a la vivienda, a la atención de sus necesidades médicas, a la accesibilidad a la educación, al empleo, ¿no? Y todas estas implicaciones eh, que tiene el hecho de vivir en armonía con su propia expresión de género. Ok, vemos aquí, dice, es necesario hacer uso de lo que se dispone en la teoría de género, derivada del vocabulario empleado de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en los cuales México se ha suscrito y ratificado hasta el año 2021, esto con la finalidad de hacer uso de su acepción descriptiva sin pretender en algún momento delimitar o omitir aquellas expresiones de la identidad sexual que se queden al margen del vocabulario empleado en el presente documento. Entonces tenemos aquí en el trabajo se presentó un glosario de términos que permitan eh, desarrollo de esta actividad, de esta investigación. No se hace con fines discriminatorios ni delimitantes, sino siendo conscientes de las limitaciones propias de los conceptos y del lenguaje en este momento histórico, ¿no? En la cual la misma Academia de la Lengua entra al kit dentro de este juego del debate público y la discusión pública, con sus resistencias, con sus aparatologías institucionales y demás, ¿no? El hecho de que el lenguaje no nos alcance a enunciar esta parte fenomenológica de la experiencia del individuo, no es con un afán discriminatorio, sino, seamos honestos, sino como un espacio que ha quedado como tal debido a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios. Y bueno, aquí tenemos ya especificadas las preguntas de investigación. Si ustedes se dan cuenta, todas van relacionadas con el impacto que tendrá en la vida y en la cotidianidad de las personas trans y no binarias ser reconocidos, conocidas, reconocides, tal y cual se perciben, sea en los espacios públicos, sea en los espacios institucionales, sea garantizado por el Estado. Y bueno, para esta investigación se aplicó como instrumento un cuestionario que les da a las personas la opción de transitar en una escala de valor posicional dentro de su percepción subjetiva de qué tanto puede impactar de manera favorable el recibir el reconocimiento y el trato, tanto en los espacios públicos como institucionales y por parte del Estado, acorde a la identidad sexogenérica con la cual se percibe o se expresa. Se evitó un número elevado de opciones, esto para permitir un análisis cuantitativo que pudiera proporcionarnos información eh, más delimitada. Se excluyeron también palabras poco asertivas o cargadas de connotaciones emocionalmente negativas. Um, Esto con la finalidad de ser asertivos, empáticos y respetuosos con las personas que participaron dentro de la investigación. Entonces, se aplica este instrumento a 30 personas transexuales y no binarias. En el documento se describen obviamente las limitaciones de este estudio y las dificultades que se tuvieron para poder eh, encontrar sí, lograr que estas personas participaran de manera voluntaria
y obviamente pues con todo lo que este proceso lleva, ¿no? El consentimiento informado y demás, para eh, tomar en cuenta bueno, para considerar su participación y evidentemente sus respuestas. Estas respuestas fueron concentradas en una base de datos, en una hoja de libro Excel, para el análisis categórico de la información, por rubro, por pregunta, por categoría y por respuesta. Y finalmente, teniendo un aproximado del 96.67%, redondeado al 97%, se encontró que bueno, el 96.67% de las personas que participaron en esta investigación o que proporcionaron su, uh, sus respuestas, su opinión, coinciden en que el reconocimiento de su identidad sexogenérica por parte del Estado incidiría mucho, obviamente, en su cotidianidad, en su calidad de vida, pero sobre todo también en la forma en la que pudieran ellos sentirse con la libertad, sentirse con eh, sentirse uh, sí, con la libertad, o el más mejor dicho, el respaldo, sentirse con la libertad de expresarse públicamente en los espacios públicos e institucionales con la identidad sexual con la cual se identifican. Entonces, tenemos aquí que consideran que el reconocimiento por parte del Estado en el marco institucional y el espacio público son factores fundamentales en la plena expresión de la identidad. Conclusiones, bueno, de aquí uno de los problemas que se mencionan es la amplia diferencia de edades de los participantes de la muestra para el presente estudio, lo cual no nos permite acercarnos a porcentajes que nos digan qué tanto puede impactar en su realización personal, qué tanto porcentaje puede impactar en su realización personal, ya que estos estarían sujetos a lo que subjetivamente cada grupo etario identifica como calidad de vida, ¿vale? Pero esto no nos excluye que se pueda conocer o se pueda saber qué porcentaje dentro de esta población considera que el reconocimiento de su identidad sexogenérica incidirá directamente en su realización personal. Entonces tenemos que en la parte subjetiva no conocemos qué tanto incide. La parte cualitativa sabemos que incide dentro de lo que ellos consideran su plena realización personal, ¿vale? Entonces, se permite conocer que garantizar la plenitud del derecho a identificarse legal y públicamente acorde al género impactará de manera favorable. Y aquí tenemos la bibliografía, que aquí es donde les estoy mostrando. Tenemos algunos escritos muy, muy clásicos, por no decir ya muy, muy antiguos. Tenemos aquí de 1978, que es sumamente interesante, porque aquí el autor, me parece que es autora, perdón, la autora, investiga entre los primates la conducta sexual y identifica en los bonobos, que es una subespecie de los chimpancés, los paralelismos entre las conductas sexuales, seres humanos y estos primates.
De verdad es sumamente interesante. A veces uno de verdad vive sumergido en la ignorancia y cuando uno crece, vive con el prejuicio de que lo natural, que las leyes de la naturaleza y que no sé qué tanto, los discursos de odio, ¿no? Y sus fundamentos. Y aquí tenemos esta investigación que habla sobre la conducta sexual en los primates, ¿vale? Las conductas sexuales no tienen como finalidad la reproducción. Entonces es sumamente interesante. De aquí es como me hubiera gustado darle a mi investigación un orden cronológico y comenzar históricamente y ver cómo avanzan los estudios. No lo hice de esta forma, pero ver cómo se percibe la sexualidad humana. Aquí tenemos en los 70s, casi 80s, y esto aunado, por ejemplo, a discursos como el discurso psicoanalítico y aunado también a lo que dice el catálogo del, a ver, el catálogo, desde el CIE, el catálogo de enfermedades, el catálogo internacional de enfermedades, y también el de enfermedades mentales, ¿no? Entonces tenemos aquí toda una serie de campos del saber, del conocimiento, cada uno realizando sus investigaciones y cada uno presentando sus propuestas, trabajando de manera desarticulada, y vemos cómo el impacto que tuvieron la teoría de género de Judith Butler y las propuestas en sexualidad, en poder y en política de Michel Foucault, cómo influyen ellos desde las subjetividades, desde las humanidades, las ciencias sociales, en el discurso biomédico, viceversa. Entonces, es sumamente interesante ver este proceso y yo recomiendo ampliamente. ah, no está toda la bibliografía para agregarle en esta presentación. Estoy viendo por aquí que me faltó uno, quité todo lo relacionado con, eh, con la investigación de tipo cualitativo, porque para poder justificar, pues se revisó también esta bibliografía, pero en lo que refiere a la bibliografía relacionada con género, estudios de género, es de verdad sumamente interesante, desde la parte biomédica como desde la parte de las humanidades y de las ciencias sociales. Entonces, estas son algunos nada más, porque se nos pidió que redujéramos esta bibliografía para esta presentación, pero de verdad este texto es sumamente recomendable. Aquí vemos que para 1994 se consideran desórdenes de identidad de género, el desorden de identidad de género, ¿no? O sea, se ve como desorden, se ve como síndrome, se ve como fetiche, como, ¿no? Y vemos como el paso gradual de la despatologización de la transexualidad, o llamémosle también, incluyendo, del no conformismo con el discurso hegemónico no binario de hombre-mujer. También está este libro del 2014, La neurociencia de las relaciones humanas. Mm, Aquí otra vez aparece el
la transexualidad como síndrome, como promiscuidad, en fin, de verdad, no sé, yo como educador, vivir todo este proceso de investigación, de autoeducación, de sensibilización con respecto a lo que yo escuchaba en los espacios públicos, en los espacios institucionales, de la gente que juzga y se aterra cuando escucha la frase o teoría de género, y de verdad la riqueza y sobre todo también la evidencia, tanto de la parte biomédica, de el comportamiento sexual humano y como dijera Javier Lizarraga, uno de los máximos exponentes de la sexología a nivel internacional y orgullosamente mexicano, la parte primordial de la sexualidad, la realización del ser humano. Entonces, de verdad, yo invito a quienes pudieran ver esta grabación que eh, tengan en algún momento algún interés en lo que nos dice toda la bibliografía de género, ¿no? Recomiendo, bueno, no puedo más que recomendar estos que aparecen aquí en pantalla porque ha sido lo que hasta este momento he tenido la oportunidad de revisar. Y me faltan obviamente toda la bibliografía de Judith Butler y de Michel Foucault, que, eh, bueno, no está aquí incluida, porque como menciono, teníamos que reducir a menos de la mitad las referencias y esos fueron los inicios que marcaron para mí el interés, ¿no? De las relaciones entre la biología, la sexualidad y el poder en la propuesta teórica de Michel Foucault y la deconstrucción del género como tal en la obra de Judith Butler, ¿vale? Y pues termino con esto, compartiendo este sentimiento grato de haber participado en este trabajo, de haber expandido mi visión, mi conocimiento con respecto a toda esta realidad social de la expresión de la sexualidad, de la identidad sexual y genérica, y la importancia de que el Estado garantice en cada uno de sus niveles y de manera institucional la protección de las minorías, de los grupos más marginados, para que, al igual que toda la población, alcancen la máxima plenitud de su potencial, pero sobre todo su realización como personas, como seres humanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.